La 9. Ya. Ujú. Ya lo mandó Quique, dice, el anfitrión ya tiene otras reuniones en curso. Inicio de sesión del anfitrión. Ah, es que entró él como anfitrión. Hay que decir a Quique que se vaya al enlace que le mandé, pero del WhatsApp, y en el momento que le ponga clic debe entrar directamente. 8:37. No, es que está mal. No es la misma, no es la misma la del WhatsApp, no es la misma sala. En la sala aparece 8:37 en el WhatsApp. Y estamos en la sala 434-992-9157. Así yo entré en los dos, tanto en el teléfono como en la compu. A ver, te mando otra vez el enlace. Cierra ese que tienes. Este lo guardamos. Este lo cerramos. 7, sí, 157. Ahí está. Los dejo de compartir y hago otra vez. Coméntale que le vamos a compartir una vez más, copiar el enlace. Control V. En esa sala es la que estamos. Ujú. Es el 4349, ¿no? Sí, en esa sala estamos. Y falta que le pongas Doc Magos, el código de acceso. Doc Magos 7. Y de código. Ajá, sí pide código. Cuando está, bueno, cuando. Ahí Ya. está. Ajá, exacto. Vamos al Zoom. Compartimos. Vamos a compartirlo. Aquí está. Bueno. Voy a presentarles la primera de numerología, que va a ser el 8. Por algunas, ya entró Enrique. Por alguna situación hubo un desfase, les comentaba, tuve ahí una inconveniencia con mi computadora y varios archivos los están recuperando. A Marian yo la vi a Marian, y no, Doc, sí, dime. ya dejé la liga por si alguien más necesita entrar en este chat para que la copien si la necesitan y puedan avanzar Ujú. ya con el código y demás. Ah, perfecto. Ujú. Ahí está. Compartir. Aquí está. Vamos a compartirlo. Ahora sí es. Voy a cerrar porque está de necio. Ahí está. Ya vemos los atómicos cuánticos. Va, Sí, son todos tuyos. Explícales sí. la tarea para que. Ah, y Enrique es el número 1. Felipa, ¿qué letra te gusta más? ¿La A o la Z? La. Ok, entonces tú eres científica con todo el equipo 1. El equipo 2 son espirituales, porque todas las aseveraciones que van a hacer cada equipo, los científicos van a ser científicos y van a buscar la metodología científica, y los espirituales van a tener todo el universo como testigo. Entonces, los espirituales pueden tener de todo, no tienen límite. Ay, me gusta más. Sí, Somos, somos ok. Demócrito. Demócrito fue el filósofo, el primer filósofo que se quiso meter en la parte científica. Y Rutherford dijo, no, 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 aquí la parte empírica y la parte holística no llevan, por lo tanto, vamos a defender esas dos partes. Apóyame, Olivia, en hacerme el comentario
trabajaste la tarea y cuál es el objetivo de esta tarea. Ujú. La primera tarea se trató de hacer un análisis por una semana en el grupo de los atómicos cuánticos con esta aseveración, ¿no? Que habíamos dicho que era los atómicos cuánticos tienen enriquecimiento lícito por su trabajo y todo lo que habíamos hecho como una aseveración, ¿no? Como lo que queríamos lograr en este periodo de tiempo, que era del 15 al 15 de julio, ¿no? Esta es la descripción del método, perdón, Sí, no, aquí tú. está. Sí, sí. Ajá, sí, le puedes ir bajando. Esta es el desarrollo del método científico, porque vamos a hacer dos métodos, el método científico y el método espiritual. Bueno, el no espiritual sí es un método más amplio en conocimientos que tiene cavidad a varios métodos, ¿no? Entonces, el primer método, que es el método científico, vamos a manejar lo que es el método científico, que es la definición de problema, la hipótesis, recopilación y análisis de datos, confirmación, resultado y conclusiones. En la primera, nuestra definición era ganar 12 millones, la formación de la hipótesis, el enriquecimiento lícito, en la recopilación y análisis de datos era meterlos a un análisis, ya sea en el método científico, íbamos a correr los datos y en el método, no espiritual, dijimos que iba a ser el método Holístico, holístico. holístico, en el método holístico iba a ser con el producto Healy, ¿no? En un tecnicismo. Y después íbamos a analizar los resultados de cada miembro del grupo por esta semana, corriendo el tiempo de 8 minutos o 8 horas, ¿no? Siempre haciendo la aseveración que es con 8, y ya tuvimos un resultado. Aquí abajo ya concluimos que teníamos que tener un resultado para el 18 de julio. Y aquí la variable es que nosotros vimos que era dependiente del trabajo individual, y el independiente del periodo escogido. Después viene la comparación, este es el método científico. Después analizamos lo que es el método cuántico homeopático, que es sección psique del instrumento Healy. Y aquí pusimos en qué determinados momentos lo habíamos hecho. La primera hipótesis concluyó que era una semana. Después hicimos otra prueba y error por otra semana más, que empezaba el del 29 de junio del 18 de julio, íbamos a hacer otro análisis. ah, Perdón, del 29 de junio al 4 de julio era la semana donde íbamos al análisis, y después se volvió a hacer una extensión del 14 de julio al 18 de julio con otro análisis de los elementos que nos hacían. Después hicimos una tabla en donde poníamos todos los elementos, todos los elementos homeopáticos del lado izquierdo, con las fechas que estábamos haciendo nuestro análisis, que era del 29 al 18 de julio, ¿no? Del 29 al 4 y después del 14 al 18, que eran nuestras dos tareas. Hicimos el análisis de todos los medicamentos. Del lado izquierdo tenemos que hay una columna en donde vamos a separar que lo que es planta, lo que es animal y lo que es elemento. Entonces, esas dos primeras tareas era hacer esto. Analizamos qué medicamentos homeopáticos era planta, elemento o animal. Aquí arribita, por ejemplo, ya lo pusimos P de planta, animal, A de animal y E de elemento. Y luego ya que ya bajamos, ya hicimos cuántas veces estos elementos se nos repitieron en todo el transcurso de nuestra serie de prueba y error en el análisis, en el análisis holístico. El lado derecho, la última columna, es en lo que nos da cuántos elementos homeopáticos son los que se han repetido más, y con eso vamos a ir a la tabla o a un análisis de por qué se han repetido estos elementos por más de 3 veces, o sea, a partir de 3 veces que se repiten, qué es lo que nos está
nos está afectando, qué nos quiere decir con esto, qué medicamento es lo que necesitamos y aquí vamos a ver un análisis individual de cada dato, un análisis de datos individual de solutos personalizados. Vamos a saber por qué a mí me salió el aconitum 5 veces, por qué me salió no sé, otro medicamento Helios, que me salió en 5 veces, o por qué nada más tengo 8 elementos que me han salido y no me salió ni planta ni metal, ¿no? Entonces hay que ver todo eso en la tabla química que no lo hemos todavía planteado, porque todo esto todo estos son datos que hemos ido acumulando conforme estas 2 últimas semanas. Después ya vamos a plantar todos estos datos en una tabla periódica o un análisis individual de a ver si yo cuántos animales tengo, yo cuántas plantas tengo, cuántos elementos tengo y de qué rasgo tengo en mi tabla periódica, ya sea tanto en el método científico como en el método holístico, ¿no? También tenemos aquí el resultado de lo que nos da el Healy, que es incapaz de ser amigos o que eres muy dinámico, toda la descripción de lo que nos arroja la tabla de Healy, cuando tenemos cada resultado que lo metemos a hacer la corrida y nos da estos datos, ¿no? Nos da los datos de qué medicamentos se necesitan y qué personalidad tiene, bueno, qué necesitas para llegar al objetivo, ¿no? Tener una vibración más, no vibración más. Si llamamos vibración sería para el método holístico y si hablamos para el método científico sería un nivel de ondas. Y qué rapidez de ondas tenemos y qué cuerdas se manejan en este momento. Ese es el método científico. En el método holístico es lo que nos arroja Healy, ¿no? Que es ahorita la técnica que estamos usando para tener un punto de comparación. Ya que tenemos todos esos análisis, ahorita tenemos todos esos datos acumulados que nos estamos esperando para hacer un análisis más concreto después de saber después de que la doctora nos enseñe la teoría de cuerdas y la numerología. Después, la última tarea, la que tuvimos la semana pasada, fue esta tarea de análisis del grupo cuántico y aplicar por 5 minutos en el Heli Chakras, por 5 minutos el grupo total, y a mí me salió el resultado de 57% chakras del corazón, corona, raíz, sacro y plexo. De aquí nosotros, si nos dedicamos a un método científico, tenemos que ver un análisis con más datos, ¿no? Nada más fue la primera tirada, después yo supongo que vamos a hacer otra tirada para sacar, como en el método homeopático, para sacar los datos correspondientes a una muestra adecuada para poder analizar todo esto de qué es lo que nos está afectando en nuestro grupo, si el corazón, la chakra, la garganta o lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la primera corrida que sacamos por 5 minutos y después se tendrán que hacer como el método científico, analizar cada prueba, compararlos y hacer al final yo puse que se correrá otra vez la hipótesis obteniendo una compulsa y se comentará y se valora el resultado, ¿no? La compulsa de todos los resultados de todos los elementos del grupo. Perfecto. Y ese fue y después nos pidió la doctora que hiciéramos un análisis de nuestro número de día de nacimiento, que eso pues es otro, lo puse en otro Word. Y ahí esa es lo último que nos dijo. Yo hice en el último Word, yo nada más puse un resumen de cuántos métodos de numerología hay, ¿no? Las diferentes metodologías, la doctora nos explicaba que íbamos a ver el método pitagórico, numerología pitagórica, y yo nada más puse un resumen ahí y al final puse mi número que yo nací en el número 5, que es el día. La doctora nos dijo que nada más investigáramos lo que es el significado del número en el día, no la suma de las fechas de edad, nada más en el día. Eso es todo lo que hemos hecho de tarea. Vamos a hacer en resumen. Entonces, Felipa y Sandy
Marian, Enrique, Ezequiel, primer tarea que tuvimos, aquí por eso escogí la de Olivia. Tenemos Ujú. la diferencia entre decreto e hipótesis. Nosotros a partir de la clase pasada ya empezamos a hablar de una nomenclatura o un glosario que debemos nosotros trabajar y debemos nosotros dejar de utilizarlo. Todos los científicos no podemos decir vibrar. Tenemos que decir correr o trabajar. ¿Sale? Todos los científicos no podemos decir decreto, porque ¿qué sucede con el decreto? El decreto lo estamos dejando a las leyes universales, que es la mentalización, la vibración y el que yo lo desee. ¿Sale? Las leyes universales, yo les tengo que mandar la temática, el cuadernito de leyes universales para que los vayamos leyendo. Eso sí lo podemos decir los espirituales. Los espirituales podemos dar decretos, los científicos no podemos dar decretos. Los científicos lo que vamos a hacer son hipótesis. Los decretos no son trazables, no son repetitivos y no necesariamente tienen que tener éxito, porque no tienen esa cadena de calidad que me dice que yo debo de trabajar de una manera específica. Voy a dar un ejemplo que algunos de nosotros podríamos entender un poquito más. Si alguien de ustedes ha llegado a conocer la ISO 9000, todos son por proceso. Ujú. Todos nosotros que llegamos a escuchar la ISO 9000, de las empresas que se han certificado, y una de ellas son las franquicias, es porque llevan un procedimiento de compra, un procedimiento de proceso y un procedimiento de venta. Y así tal cual se hace como un Burger King en México, se hace en Europa, porque allá hay Burger Kings. Así como lo hacemos en Ciudad de México, se hace en los estados, en Veracruz, o sea, no importa dónde vayas, es el mismo color, es el mismo sabor, es el mismo paquete. Eso se llama trazabilidad. Es un proceso que no tiene falla. Una hipótesis, cuando ya se corrió, como lo que está explicando Olivia, ya no tiene falla. Por lo tanto, voy a dar un ejemplo burdo. Si yo en este momento que estoy aprendiendo a saber cuáles son de los dos, decreto e hipótesis, es el que yo puedo correr en mi healing o en mi herramienta, porque acuérdense que no puedo decir marcas, o en mi isquio o en mi herramienta de potenciales evocados. Entonces, yo tengo que saber cuál de los dos parámetros debo de correr. Los espirituales pueden correr un decreto en donde yo sí puedo decir, gracias, Dios mío, gracias, mi Dios, padrísimo, Padre, mis bendiciones. Yo puedo decir todo eso, ¿por qué? Porque tengo la capacidad, porque estoy decretando. Un decreto no necesariamente tendría que ser repetitivo, trazable y tener resultados, porque lo trazo una vez, lo puedo repetir otra vez, ya me funcionó, no me pudo haber funcionado, porque no solamente es vibrar el Healy, o vibrar mi isquio, o vibrar mi herramienta de magnetos, es porque en ese momento, si yo en mi cabeza tengo un fin, no sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Una hipótesis no es así. Una hipótesis es infalible porque yo ya lo corrí, yo ya lo probé, yo ya sé cuáles son las palabras que debo de trabajar, porque la hipótesis contesto preguntas que ahorita yo les voy a hacer recordar. Entonces, nuestra primerita tarea del primer día fue que hiciéramos un decreto. Por ahí la maestra, la profesora Lulu, la doctora Lulu, la vez pasada me dijo, no, Doc, usted ha salido muy beneficiosa porque ya cerró unos contratos, que gracias a Dios ya cerramos varios contratos, hoy cerré otro contrato, pero cada uno de nosotros ha tenido beneficios gracias a que la hipótesis la hemos estado desarrollando de una manera infalible. Por ahí Marian nos compartió que ella está en un periodo de jubilación y que su periodo de jubilación debería de ser liquidado en casi 18 meses y ella en corto tiempo lo obtuvo. Mónica recibió la venta de varios al mismo tiempo cuando no estaba esperando esa venta.
Y la doctora Lulu me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo hasta ahorita estoy entendiendo que ahorita estoy teniendo más cirugías de las que estoy teniendo de manera regular, porque la hipótesis le hicimos de acuerdo a nuestro trabajo. Ahora, el decreto, ahora, a partir de la clase pasada, si ustedes hacen un decreto, ustedes tienen el derecho absoluto de ponerle antes y después de la frase lo que ustedes quieran. Pero una hipótesis no, porque una hipótesis no es lo que nosotros decretamos, es lo que nosotros estamos aprendiendo en un método científico. Ahora, recapitulo. La primera tarea es que ustedes, estas tareas ya están en el chat. Es que ustedes observen cuál es el decreto que todos hicimos, porque la hipótesis va a cambiar de acuerdo a cada persona, a cada estudiante. El decreto es este, que es el primero, los atómicos cuánticos, porque así nos llamamos, que en ese momento éramos 19 porque ya varios nos empezamos a separar en las líneas de las generaciones. Tengan un enriquecimiento lícito por su trabajo o servicio individual equitativo. Perdón, fui por agüita. Aquí está. Ahora, las etapas del método científico primero es la formulación de la hipótesis. Aquí nos vamos a contestar varias preguntas. Es, ¿cuál es mi fin que voy a lograr? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Y qué voy a hacer yo para obtenerlo? ¿Sale? Contestando esas preguntas, nosotros ya hicimos otra nomenclatura de numeración, otra forma de exponer mi decreto. Voy a hacer la hipótesis. Esta hipótesis es la que vamos a correr en el Gili. No la vamos a correr 2 semanas, Sandra y Felipa. En el caso de ustedes, la van a correr. Una semana va a ser de 2 días para que complementemos el ejercicio. La primera semana, cuando ustedes ya tengan su hipótesis, en el momento que la tengan, la suben al grupo. Yo inmediatamente que yo vea el grupo, les voy a contestar y voy a analizar su hipótesis. Si yo veo que hay algún tipo de característica no propia de una hipótesis, se los voy a hacer referenciado. Les voy a decir, ok, la que tú me brindaste, de acuerdo a lo que tú lo estás exponiendo, porque le vas a dar tu sentido científico. Yo ya nada más voy a ver si hay alguna área de oportunidad como la ISO 9 para mejorar tu hipótesis. Y estas 2 semanas las van a correr por semanitas de 2 días. Su resultado por día van a ser 5 medicamentos homeopáticos, que es lo que nos da la corrida del Psique Gili homeopática. Al otro día van a salir otros 5 medicamentos. Al otro día otros 5 medicamentos. Al otro día otros 5 medicamentos. Los van a poner en una hilera, como viene aquí. Y dependiendo de los días, como están enumerados, me van a poner un número 1, los que se llegan a repetir. Los que se repiten, por decir, Asteria se repitió al inicio, pero Cedrón se repitió al inicio y a la mitad, pero Ferrum muriático, en el caso del ejercicio de esta Olivia, se repite 5 días y aquí ya viene. Por lo tanto, ustedes van a hacer un listado de los medicamentos más todos los días y cuántos se van repitiendo. En la primera parte, como lo habíamos hecho en este cuadro, pero lo pueden hacer diferente porque ahorita vamos a ver el trabajo de Enrique, van a poner la P de planta
la A de animal y la E de elemento. ¿Por qué es importante conocer el elemento? Porque después vamos a poner una tabla periódica y vamos a marcar esos elementos como aquí, ferro metálico, ¿en qué parte de la tabla periódica se encuentra? Por acá hay otro elemento, cuprun arsénico, ¿en dónde está ubicado? Sulfato de calcio, ¿en dónde está ubicado? ¿Sale? Ahora, les voy a pasar un ejemplo. Sulfato de calcio no la van a encontrar así en la tabla, que es la clase de hoy que vamos a ver. Es las sulfas, que es azufre, y el arsénico. Entonces, son dos elementos compuestos, como dijo Rutherford. Rutherford nos dice que hay elementos en donde la primera tarea, que era observar la tabla periódica, era observar los numeritos que tenían arriba, los números atómicos. Porque ahorita en la compleción de estas uniones de elementos van a comprender por qué dice 6, por qué dice 4, por qué dice 2. Cuprum arsénico es cuprum, que es cobre, más arsénico. Y así nos vamos a ir poco a poco cada uno. Planta. Después de que nosotros terminamos este trabajo, nosotros vamos a empezar a hacer los análisis. Entonces, Felipa, Ezequiel y Sandra van a hacer este trabajo apenas. Vean el primer decreto. Posteriormente me van a apoyar en hacer su hipótesis con respecto a lo que se tiene. Y después de eso, vamos a colocar si son plantas, elementos o animales y las veces que se repiten. ¿Sale? Ahora, todas las tareas van a estar descritas y Marian me va a estar ayudando. Marian fue la que dijo la tarea tal para la próxima clase es tal, pum, 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 pum. ¿Sale? Para evitarnos van a ver los videos, van a entender el proceso, pero Marian me va a apoyar en que en el chat me va a estar colocando las tareas. En este caso vamos a tener ya dos tareas de grupo. La primera tarea de grupo, que es Ezequiel, Felipe y Sandra, van a llegar a este nivel hasta un día antes de la clase. Por lo tanto, van a ustedes hacer una corrida de 7 días. Su clase, su tarea final es solamente que me corran las chakras de acuerdo a nuestro grupo y esta parte que ustedes están viendo, me la corren desde el día 1 al día 7, igual que todos los demás. Todos los demás van a correr del día 1 al día 7. Y vamos a ver los porcentajes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una semiología, una antología o una comparativa de lo que nos dicen la parte homeopática. La parte homeopática veo que el 5 es ferro metálico y buforrana. ¿Dónde está? Ferro metálico. Ferro metálico lo damos nosotros como médicos alópatas cuando el paciente está anémico, cuando el paciente está agotado, cuando el paciente tiene problemas sanguíneos. Por lo tanto, adivinen cómo van a estar nuestros chakras. Chakra raíz, que es nuestra vitalidad, tiene el 45%. Y el chakra plexo solar, que es el que nos mantiene parados. Para abajo, sí. Entonces, ¿tiene que ver la relación de una corrida con otra corrida? Sí, mucho. Acuérdense que les he ido aclarando es la manera de decodificar, la que más les guste a ustedes, se van a dar cuenta cuando corramos varios programas que nos van a llegar a lo mismo. ¿Quieres llegar al ferrum metálico y a tu vitalidad? Puedes ponerle el psiquio homeopático. ¿Quieres subir tu vitalidad? Puedes poner chakras. Pero estamos trabajando exactamente la misma situación. Uno tiene un soluto y el método científico siempre, ¿qué nos va a pedir, Olivia? Soluto. Por eso, Absoluto.
no vamos a trabajar vibraciones porque no somos espirituales. Vamos a trabajar corridas de frecuencias, de solutos que nos va a llevar a una solución. Porque las tesis, y ya empezamos a escoger las tesis. El día de mañana la maestra les va a dar ya los horarios a los cuales nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes para buscar ya las tesis de cada una. Las tesis, no podemos entregar una tesis al Senado o a la UNO y le digo, es que a mí me vibró, porque no, no, no. Este es mi soluto, este es mi hipótesis, este es mi objetivo y esto es lo que logré. En varios equipos de varias empresas tienen 50, 60, 70 programas. Todas son las herramientas que nosotros podemos utilizar, pero todos los 70 programas que tienen, todos llegan al mismo objetivo. A mí me gusta más el de coach cuando lo corramos. Tú corre coach. A mí me gusta más el de chakras, corre chakras. A mí me gusta más meridianos, corre meridianos. A mí en lo personal me gusta más psique homeopático porque lo puedo palpar y puedo yo meter algo científico y se puede palpar, se puede degustar, se puede ver. Por eso yo me enfoco mucho a que ustedes aprendan ese punto, porque al final del día tengo que enseñarles el método científico aplicado en frecuencias con solutos. Y tienen que saber exactamente por qué el soluto es importante. Tengo uno de los estudiantes que estamos ya trabajando cáncer con este tipo de metodología y salen todos sus solutos con metales pesados. Y resulta que los metales pesados en potencias altas o potencias tóxicas producen cáncer. Y en homeopatía todas esas potencias curan el cáncer. Entonces está demostrando por medio de un trabajo científico cómo este equipo nos ayuda a decodificar una hipótesis y nos lleva a una conclusión. ¿Qué vamos a hacer en un trabajo científico? Esta misma corrida no la vamos a dejar de 14 días. Adivinen de cuánto tiempo lo vamos a tener que dejar. 4 meses. Por eso es bien importante que desde ahorita nosotros escojamos ya nuestra tesis y nuestra tesina o nuestro trabajo de una sola persona en el caso de diplomados, de un grupo de personas en el caso del máster, maestría y doctorado. Porque dependiendo del nivel que vamos a llegar es cómo vamos a realizar con la condicionante que todo va a ser trazado. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Yo quedé, Marian, en que les mandaba, pero no me faltó subir la información de la numerología. Ya vi que esta Olivia sacó su investigación de lo que encontró, porque una de las tareas era que buscaran qué era la numerología. Ahorita le voy a dar la palabra. Me gustaría que Enrique, que ya se conectó, nos explicara su tarea. La manera de expresar su tarea es su individualidad. Su tesis va a ser muy individual. Cada uno de ustedes va a fomentar una tesis que va a ser presentada ante el siglo XXI. Esa tesis sea virtual, porque muchos están en Canadá, como en el caso de Olivia. Si el día de presentar su tesis, porque va a ser en un rango de médicos, ella está aquí, a mí me encantaría que la conocieran. Si no, estaríamos ya en el siglo XXI en una pantalla gigante en donde Olivia tendría que explicar su tesis porque va a ser su examen de oposición. ¿Sale? Ok, voy a cerrar y voy a abrir el de Enrique. Enrique, ¿ya estás preparado? ¿Oí dónde quedó el de Enrique? Aquí está. Va. Marian, ¿tenías una pregunta? Vi que subiste tu manita. No, nada más como yo hice la corrida del programa de chakras con la herramienta de Healy, pero a partir del día viernes a hoy jueves. Bueno, Y está ahí en mi tarea para verificar Perfecto. Vamos a meter la y tarea. ver los cambios. Ajá. Vamos a meter la tarea. sí, bueno, Enrique, ahorita vamos a ver cómo lo hizo Enrique y ahorita nos vamos a la tarea de Marian.
Y por ahí la profesora que ponga su manita, porque la profesora ya está haciendo una recopilación del portafolio que se va a llevar al Senado. Y es una recopilación de la tarea de todos. Entonces ya tiene una presentación súper hermosa en donde ya vamos a estar viendo cuántas tareas tenemos de cada uno. Todavía no va a haber calificaciones así que va a ser entrega No, de tareas no, y estoy hablando. este, eh, ¿preparado, Quique? Sí, Vamos con aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? tronco pecho, vamos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, bueno, aquí tenemos, bueno, la materia médica homeopática, y esto es la clasificación en lo que es de qué están hechos los medicamentos homeopáticos. Si son plantas, si son minerales o son animales, partes de animales. Y así es como sucedió esta tabla. Esto es, bueno, los medicamentos principales de la materia médica homeopática. Obviamente pueden aumentarse de acuerdo a los descubrimientos e investigaciones que van sucediendo en las plantas, en los metales. Obviamente esto yo creo, supongo yo, es personal, que pues no se ha descubierto todavía todo lo que se puede descubrir de todo lo que existe en la naturaleza y en la tabla periódica, ¿verdad? A ver, Y entonces, bueno, tú me es trajiste, mi opinión personal. espérame, tú me ¿Mande? trajiste una tabla de todos los medicamentos homeopáticos que encontraste. ¿Sí? Guau, bueno, te doy, ¿cuántos encontraste? Pues todos los que me decía el libro que bueno, tengo un libro de homeopatía y ahí pude descubrir todo esto. Excelente. Entonces lo clasifiqué, entonces yo creo que sirve de mucho de como tumbaburros para buscar un medicamento de qué está hecho, ¿no? De qué planta procede, porque casi todas son tóxicas, todo tiene que ser diluido, o es lo que hay que saber de la homeopatía. Entonces, estas ilusiones, pero con las investigaciones que se han hecho en el pasado y la razón de la existencia de los libros es que ya se ha investigado mucho los efectos del ser humano en las diluciones. Y eso es lo que entendí en Voy a la hacer deducción de hacer la clasificación. lo que dice Enrique. Actualmente el laboratorio que yo represento tiene 1500 plantas, Enrique, 320 Ajá, animales y solamente 75 elementos. ¿Sale? Que vendrían sí, siendo minerales, metales pesados y combinaciones. Aquí algo bien importante, esto me encantó muchísimo, te voy a pedir el de Word porque no sé si me lo mandaste, me mandaste en Word, no sé cómo me lo mandaste, está en PDF. porque este está padrísimo, porque vamos a trabajarla. Ahora, la homeopatía no son diluciones, es un error que se tiene, porque vamos a hablar del número atómico, el modelo atómico en la homeopatía, que es la biotecnología. No me quiero adelantar un poquito, pero las plantas, voy a darles un ejemplo muy directo. La chamomila, que es la té de manzanilla, produce gastroenteritis, dolor de estómago, náuseas e inflamación del estómago. Gastroenteritis son diarreas por algún bicho como salmonela o shigella. Si yo todos los días que estoy sana me tomo un té de manzanilla, lo que voy a provocar después de un mes de habérmelo tomado, que es pasando 28 días, es que yo voy a sufrir de diarreas constantes, estreñimientos constantes, dilataciones, flatulencias y problemas de gastritis crónica, porque yo estoy experimentando lo que la planta cura. Por eso las plantas, cuando los pacientes van a mi consultorio, les digo, yo respeto mucho los test, yo no tomo test si no estoy enferma, porque las plantas son celosas. Son muy buenas curando, pero también son muy buenas enfermando. El té de canela me va a dar una migraña porque contiene sustancias químicas que me van a dar migraña. Pero si yo tengo un dolor de cabeza por frío, me quita la migraña. ¿Sale? Entonces, todas estas sustancias que menciona Enrique son tóxicas, sí, pero a diluciones muy altas. Perdón, quito esa palabra que es incorrecta. A soluciones altas.
concentraciones altas. Cuando yo utilizo el método hahnemanniano o el método miocitorregulador, yo tomo el soluto y lo pongo en otro recipiente y luego lo pongo en otro recipiente, entonces empiezo a hacer las centesimales, que es otra clase que les vamos a dar. Solo adelanto que después de 6 veces que yo vierto la solución o el soluto, ya no hay soluto más que frecuencias. Por lo tanto, el medicamento que pudo haber sido totalmente tóxico, deja de ser tóxico y empieza a ser curación. Entonces, nosotros aquí arsénico, que es el que usamos para lavar el baño, cáustico, que es el que necesitamos para lavar algunas piezas, es totalmente tóxico si lo agarro y me lo como. Pero si yo lo trabajo bajo este método que ustedes van a conocer, deja de ser tóxico. ¿Sí, Oli? Sí, doctora. Entonces, cuando estamos hablando de un soluto, ahora sí que natural, completamente sin diluirlo, bueno, ponerle alguna solución, la mayoría son tóxicos, no se pueden digerir con un cuerpo humano. 100%, no, Ujú, 100% es tóxico. El té de manzana, perfecto. el té de canela es tóxico, los tés rojos son tóxicos, el té verde es tóxico. A mí me encanta la toxicidad del té verde porque me hace bajar de peso. Su consecuencia secundaria del té verde, del té de limón, es bajar de peso. Entonces, si yo estoy llenita en este momento y me tomo todos los días té verde, 28 días, hagan la prueba, van a bajar unas 2, 3 tallitas y van a bajar peso. ¿Por qué? Porque me estoy intoxicando de la planta que hace bajar de peso, pero en su modelo tóxico. Si yo estoy delgadita y se me ocurre estar tomando todo ese tipo de tés, ¿qué me va a pasar? Me voy a volver gordita. ¿Por qué? Porque no la necesito y yo le estoy tomando cuando yo no lo necesito. El jengibre también tiene, que es el ginseng. El jengibre te va a dar energía y por lo tanto, si yo tengo energía y me lo tomo, voy a deprimirme porque me voy a intoxicar del jengibre, que es el ginseng, ¿vale? Entonces, ustedes van a ir aprendiendo, por eso es bien importante que ustedes vayan viendo toda esta secuencia de medicamentos. Yo no le había entendido a la tarea de Enrique hasta ahorita que me lo explicó porque yo comparaba su cuadro y yo dije, pero es que no se parece a su cuadro. Ya nos aclaró que su cuadro, Felipa me dice que hoy tomó un té para infecciones de vías urinarias. Si tú no necesitas ese té, Felipa, en menos de 2 semanas, porque el té de vías urinarias te puede producir una infección. Si ahorita traes una infección y la tomas, bien, pero si no tienes infección y lo tomas de manera preventiva, erróneo, porque no puedes prevenir con ningún soluto. Puedes prevenir con algunas frecuencias de los solutos, pero no con el soluto. ¿Sale? Oli, no sé si bajé tu mano o la volviste a subir. No, perdón, se me olvidó bajar. Bien, vamos a ir a la tarea de Marian. A ver, Marian. Tarea 3. No la bajé, espérenme tantitito. Bueno, voy a compartir ahorita cualquier cosita. Dejar de compartir porque todavía hay esta parte y voy a ir a la tarea de Marian. Clasificación homeopática, eso. Tarea. Esa es tu tarea. Ahí están las grabaciones. ¿Qué? Marian, aquí está. Perdón.
Ay, Marian ya se adelantó. No, me encanta esta tarea. Vamos a verla. Ya sabía que la había visto, pero no sabía quién la había hecho. Compartir. ¿Dónde estás, Marian? A ver. Está antes de donde pusieron todo lo de las ligas de ingreso a la clase. Sí, es que quiero es que se supone que aquí debería de salir la compartición. A ver, aquí estoy, mejor acá. A ver, vamos a compartir y voy a ver. Aquí están viendo la tarea de Marian, que es una tabla periódica. Sí, ahí se ve. Perfecto. A ver, ahora sí, Marian. Es que ya tengo que me Sí, ahora de una manera extraña, ya las tengo de este lado y mañana me pongo súper actualizada en este punto. A ver, vamos, Marian. Sí, pues yo aquí hice lo de la tabla periódica que la doctora nos dejó hace 8 días con los elementos que yo tenía, porque ya no supe de dónde obtener qué era una planta, cuál era animal, cuál vegetal y cuál un elemento, pero de los elementos, y sí efectivamente me encontré que lo que arroja, por ejemplo, el sulfato de calcio, encontré que era azufre y calcio, ¿no? Y pues ahorita ya lo corroboró la doctora, pues yo, el cuprum también arsénico, es cobre y arsénico, no sé, ese doctora oxalicum acidum, me salió que era níquel. Níquel. El ácido Ajá, oxalato. sí. Y bueno, pues ahí yo hice la tabla, la imprimí en doble carta y busqué unas estrellitas de color. El verde, recuerden que nos dijo la doctora que si se repetía 3 veces o más, pues si hay una estrellita, la pegué como de kinder, ¿no? Y el amarillo, si se repetía 2 veces, ahí me salió un elemento. Y el rojo una vez, que fueron más elementos, ¿no? De una sola vez, que son los que yo detecté que estaban en la tabla periódica. Perfecto. Esta parte también la van a hacer Felipa y Sandra, pero todavía no, porque necesitamos más Ah, cosas, ¿sale? miren, aquí les muestro no sé si la ven ahí. Sí, está hermoso. Y más abajo, doctora, ya fue, bueno, ahí están las acotaciones. Y más abajito está lo de Gili. Obviamente no es de mis chakras, es del grupo. Y lo hice desde el 19 de julio a hoy, ¿no? Al día de hoy, 5 minutos diarios y eso es lo que arrojó. Como ¿Qué? vemos, el sacro nada más aparece en estos 2 últimos días, ayer y hoy. El del corazón, chakra corazón, los primeros 3 días y los últimos ya no. El de corona me llama mucho la atención porque solo aparece 2 días, que fueron los de en medio, ¿no? Justamente. No sé la doctora qué nos pueda decir de esto. No, vamos a hablar de muchas cosas. Les voy a mandar ya la literatura de los chakras y de qué corresponde, porque de verlo, la chakra corona es nuestros pensamientos. Entonces, fuimos tranquilos al principio, después de la clase, después a la mitad de la clase ya nos empezamos a preocupar todos y dijimos, ¿qué pasó y cómo la tarea? Me falta. Entonces, esto nos habla de pensamientos repetitivos. El tercer ojo veo que todos los tenemos abiertos. La mayoría de las personas que buscamos una nueva forma de existir y de vivir, siempre vamos a tener el tercer ojo en proyección. El corazón es el que me preocupa un poquito porque ustedes van a correr otra vez y se van a dar cuenta que después de tomar la clase van a tener abierto el corazón. Siempre, siempre cuando ustedes tienen nuevos pensamientos en donde su cerebro tiene una dominancia, pero más sus sentimientos anímicos, el chakra del corazón va a estar así, fum, fum, va a latir. Ya lo hemos hecho con otros grupos y ya cuando están como por el cuarto bimestre, ya todos tienen el corazón así, porque ya están trabajando las frecuencias de manera increíble y por lo tanto ya no necesitan tener corridas, porque ya el área 43 de Brodmann la tienen más desarrollada.
Entonces, su chakra corazón, después de estas corridas, se van a dar cuenta que se vuelve a repetir, va a estar elevada los primeros días y presentes y después los vamos a ir retirando. Ahora, las corridas de todos los chakras deberían de aparecer en nuestra corrida la totalidad. Vamos a ir viendo, Marian, porque solamente te van a presentar como los más representativos en el momento de la decodificación, pero deben de aparecer todos los chakras en tu corrida. Hay que detonar cómo vamos con los porcentajes y cómo van a incrementar y cómo van a ir bajando. Como en este plexo solar, en donde teníamos 37, 40, bajamos, subimos, 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 subimos. O el 43, subimos, subimos, bajamos, 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 bajamos. El chakra raíz es la estabilidad. Entonces, en el grupo hubo inestabilidad. Sandy me mandó mensajito, yo no le pude contestar. Marian se presentó conmigo. Doc, por favor, la numeración. Y yo, sí, sí, sí. Y luego mi computadora. Entonces hubo inestabilidad en el grupo y se detona. O sea, la decodificación fue increíblemente muy llamativa. Entonces, si a esto le sumamos alguna que nosotros de manera personal nos descoordinamos, entonces esto todavía se suma más, porque acuérdense que esta decodificación no es de un solo grupo, perdón, no es de una sola persona, es un conjunto de personas con diferentes características viviendo en diferentes partes, porque en el método científico ustedes tienen que trazar un grupo de personas con características muy semejantes o características no semejantes, que era lo que habíamos visto en clases pasadas, que es la variable dependiente y la variable independiente que viene dentro de su hipótesis. Listo, me encantó, Marian. Entonces, seguimos corriendo. Marian va a tener ahorita el avance de 2 semanas. Nosotros, todos los demás, vamos a tener el avance de una semana con algunos días. Si Enrique y Olivia corrieron la clase, entonces van a tener avances de más corridas, ¿sale? Pero si no, tenemos la corrida de los días que vamos a poner en este momento. Nosotros no vamos a dejar de correr o de trabajar las frecuencias. Entonces, pónganse un tiempecito en el día. Ahora, nosotros vamos a estar hablando de numerología. La numerología no la voy a hablar en esta clase. Yo sé que Olivia avanzó su tarea porque yo me retrasé una clase para enviarle la información. La tarea que va a escribir Marian para reafirmar es que todos me van a investigar la numerología, de qué se trata, de dónde viene, lo que más les llame y lo que encuentren en su ronco pecho, en su hoja de Word, lo van a escribir. Yo nada más les voy a remarcar lo que la clase pasada estuvimos observando. Número 1, son líderes, personas que trabajan mucho y son líderes innatos, aquellos que ustedes ven que se paran en un escenario, que son líderes de grupo, son líderes de trabajo. No necesariamente mi jefe es un líder, porque hay jefes que son líderes impositivos o líderes positivos. El líder es que no necesita hacer más que su presencia y su confianza para atraer a la gente. El número 1 o los nacidos con el número 1 son así. ¿Quiénes son? El 1 y el 10. Nacidos en el número 2, muy trabajadores, demasiado trabajadores, pero las recompensas no se dan. Se trabaja, se trabaja, se trabaja y resulta. Pero si son muy trabajadores y saben hacer bien la hipótesis, las recompensas se dan. Cada numeración, la nomenclatura que yo les voy a dar, se van a dar cuenta que la numeración tiene un lado positivo, que les llamamos un lado potenciado, un lado negativo, que es un lado muy bajoneado, y el equilibrio. Lo importante es el equilibrio en muchos números, porque si yo estoy equilibrada, mi enojo o lo malo o lo positivo se va a equilibrar. Eso es una frecuencia porque la vamos a ver. ¿Sale? El 2 es muy trabajoso. ¿Quiénes son los nacidos en el número 2? Los nacidos en el número 11 y los nacidos en el número 20. ¿Quiénes son los números 3? Creatividad. Se van a dar cuenta que los nacidos en el 3, en el 12 y en el 21 son aquellos que se crean de lo ya creado.
Si tienen un pequeño, son aquellos que pintan, que hacen cosas manuales, que hacen cosas fabulosas. Son artistas. Los tres son grandes artistas. Y les encanta cantar, jugar y hacer bastantes cosas creadoras. Número 4, los nacidos en el 4, 22 y 13 y 31. Son aquellos que trabajan mucho, 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 más que el 2. Son hormiguitas y les cuesta trabajo ver las recompensas cuando su lado está en el lado bajoneado, pero tienen un montón de recompensas en su lado positivo. 5, nosotros estuvimos vibrando 5 minutos. ¿Por qué? 5 es libertad. Todos los nacidos en el 5, 14, 23, si los quieren de pareja y ustedes son un 5, éntrenle, porque si no van a ser la libertad total. Son aquellos que llegan tarde de trabajo, porque les encanta mucho la libertad. Y si tienen un hijo nacido en un 5, se van a dar cuenta que es el alma de la fiesta, el chicharachero, el que invita a todos a la playa, el que ya organizó las fiestas, las rumbas, los viajes. Regularmente, si son dueños de empresas, son dueños de empresa de agencias, de salones, porque les encanta el guateque. Y si son profesionales, son aquellos que organizan eventos. 6, son sensacionales. 6, el 15 y el 24. Son totalmente familiares y muéganos. Los nacidos en 6 son los que están acogedores, totalmente en su casa, seamos hombres o mujeres, ¿eh? Les encanta hacer los apapachadores, y si son jefes son los que siempre están organizando los cumpleaños. Regularmente son de recursos humanos, regularmente son los que organizan en la escuela, son los niños que organizan el de, ay, no, este niño, el Juanito está solito, vente, 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 y se los atraen. Les encanta mucho la parte familiar. 7, tiene doble cara como Géminis. Es el 7, el 16 y el 25. Los números 7 son o víctimas o salvadores. Son aquellos que se enferman con tal de no ir a la escuela o a trabajar y se componen si hay una fiesta. Así como, ya ahorita mismo, y tú no tenías fiebre, pero miren, ya se me quitó. Son los que le llamamos, y lo van a ver en la literatura, candil de su casa. 8, son el 8, el 26 y el 17. Es el reconocido como el infinito. Son los súper trabajadores, dadores de riquezas y alquimistas. Todos los nacidos en el día 8, 17 y 26 tenemos esa cualidad. En este grupo, me vuelven a poner, por favor, sus fechas de nacimiento para ver. Recuerdo que Enrique es el 26, y eso porque es igual que yo. Y Mariana es el 18, porque es bien humana, ¿sale? 9, 9, Así es. 27, humanos. Ellos son altruistas como no tienen ni idea. Son los que cuidan al perrito, los que recogen al hermanito, los que ven por todo el mundo, los que se quitan en la boca del pan. Si yo soy una empresaria, debería ser una empresaria de una fundación, porque, yo voy a dar lo que no tengo. Y lo que sí tengo también lo voy a dar. Y regularmente son empresas, cuando se conforman empresas, porque también vamos a hablar del área administrativa, porque vamos a tener tesis de áreas administrativas, nos vamos a dar cuenta que todas las empresas que tienen una nomenclatura de 9 van a brindar el apoyo al universo y a las personas, ¿sale? Y ahí nos vamos a quedar del 0 al 9. Después vamos a tener números maestros. Los números maestros es donde se repiten los números, como es el 11, el 22, el 33. Y actualmente en la numerología pitagórica que vamos a aprender nosotros, se parece la tántrica porque el 44 también se mezcla. Entonces, todos los nacidos en el 11, que sería un 2, en el 22, que sería un 4, en el 33, que es un 6, y el 44, que es un 8, observen lo que dice la numeración. 2, trabajo. 4, trabajo. 6, familia. 8, trabajo. ¿Qué nos quiere decir?
que los que vienen siendo maestros en esta vida son aquellos que ya pasaron del trabajo y la familia y aprobaron sus materias. No quiere decir los que nacimos ahorita, porque vamos a ir viendo todo este tipo de nomenclatura. Ahorita, ¿alguien de ustedes nació en el 11 o el 22? ¿No? Ok, entonces tenemos ahorita muchos aprendices, eso es padrísimo. Yo, maestra, soy aprendiz. Ajá. Dime. ¿Hay que sumar el día más el mes más el año o solamente el día de nacimiento? No, solamente el día de nacimiento, porque va a haber una de las técnicas que nosotros vamos a aprender, que es en las técnicas de interpretación y de codificación, es la numerología pitagórica. Y la pitagórica, yo les voy a enseñar los cuadrantes. El don es tu día de nacimiento, que es el primerito que vamos a ir vamos a ver. ¿Sale, vale? El don es el primerito. Ok, gracias. Vamos a ir viendo el mes, después vamos a ir viendo el año, después vamos a ver la suma de todos y con respecto a esto lo vamos a ir desarrollando. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? Ya vimos todas las tareas. Oli, ¿me vas a perdonar la tarea? Yo sé que tú ya le entregaste. Ah, ya empezaron a poner. Felipa, 26 de mayo. ¿Ya ves, Felipa? No, ya está adelantando Felipa, ya es un 9. No, Felipa, vamos sobre el día de nacimiento, 26. Tú eres un 8 de entrada, tú eres un 8 de don. Kike, eres 26 de, a ver, ponlo en el chat, Felipe. Olivia nació un 5. Sandy nació en un 19. Wow, Sandy, vas a ver, cuando comprendamos todos los números del alma, nos vamos a dar cuenta que Pitágoras, que fue un gran matemático, encontró un punto específico en donde sabía leer a las personas de una manera fantástica. Ujú. Ok. Nací 19, perfecto, 19. Dejar de compartir. La tarea pasada fue leer la lectura de la presentación, para que la presentación fuera más sencilla. ¿Vale? Entonces, Sandy, Felipa, sé que no leyeron la presentación porque a pesar de que yo la puse, tal vez la grabación era como el que vamos a reforzar. Por lo tanto, ahorita vamos a ir viendo la presentación y les pido de favor que esta la vayan leyendo. Está en el grupo. Si no, ahorita le pido a la maestra que por favor me la vuelva a mandar. ¿Hasta ahorita hay dudas o preguntas? ¿No? Ok. No, ajá. Yo nada más voy a retomar un poquito de la clase pasada, lo que mencionó esta Olivia, lo de las cuerdas y me voy a saltar a las 19 otra vez. ¿Sale? Existen las cuerdas. Ah, sí, dime, Oli. Sí, una pregunta, profesor, disculpe que la moleste, doctora. Entonces, yo entregué lo de numerología, pero no entregué lo de la tabla. Entonces, le puedo entregar lo de la tabla y ya le entregué lo de la numerología, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, la próxima clase ya necesito que vayan compilando sus tareas. La profesora, como yo les comenté, ahorita vamos a ver dos aspectos más de la teoría de cuerdas, porque es de la más extensa de las teorías que vamos a ver, porque yo estoy así impaciente de enseñarles la teoría del caos, porque primero viene la tranquilidad, después viene el caos y otra vez viene la tranquilidad, porque a la maestra le quiero dar un espacio, si nos da tiempo, de que les enseñes cómo estamos trabajando ya las tareas y cómo se están presentando en los portafolios de evidencia. ¿Sale? Retomo un poquito Felipa y retomo un poquito Sandy. Las cuerdas tienen dos dimensiones, una totalmente cerrada y una totalmente abierta. Cuando yo estoy hablando de una teoría cerrada, vamos a ver, vamos a hacer las preguntas abiertas, ¿sale? A ver, Oli, ya que tienes la mano levantada, dime la diferencia entre cuerda abierta y cuerda cerrada. La cuerda abierta
es donde tengo más, es donde tengo más opciones, en donde voy a tener más oportunidades de enlace, y en las cuerdas cerradas es donde ya el soluto, bueno, ya es donde ya está cerrado el soluto, no hay más, ¿no? Es como decía, del soluto yo lo pongo y es es cuando ya no tengo otra alternativa más. Ya no hay manera de que yo pase. Esta decía usted que era una cuerda muy fuerte, que era muy difícil de romper. Entonces, y esta cuerda abierta es una cuerda flexible, es una cuerda que se va a poder adaptar a lo que pueda hacer, ¿no? Exactamente. Quería yo que llegaras a esa conclusión. La cuerda cerrada, las variables son cerradas. Por lo tanto, la hipótesis es de Ujú. Marte. Y solamente tenemos un sí o un no. Las cuerdas Ujú. abiertas es una hipótesis con muchas variables. Por lo tanto, yo voy a tener varias maneras de encontrar qué fue este. Yo tengo dos cuerdas abiertas, una cuerda cerrada, que es la cuerda y yo voy a tener 9 variantes de mis cuerdas, que significa que si mi hipótesis es tan cerrada, yo solamente tengo dos respuestas, vimos un ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el ejemplo de la manzana que queríamos a bajar las manzanas del árbol? Entonces, yo hago una cuerda Ujú. o una hipótesis cerrada, voy a decir, voy a bajar las manzanas del árbol, 1, saltando, 2, escalera. Nomás tengo esas dos opciones. Entonces, un 50% seguramente va a ser saltando y un 50% va a ser por escalera. Pero ya cuando empiezo a hacer las corridas de mi hipótesis, me voy a dar cuenta que saltando va a ser 1 de 10 y 9 van a ser subiendo por las escaleras. Porque las escaleras es infalible. Con la escalera voy a llegar a la manzana. Saltando voy a llegar a la manzana más cercana al piso, de acuerdo a mi estatura y a mi complexión anatómica y a mi elasticidad, ¿no? Cuando yo tengo una cuerda abierta, yo tengo un número de hipótesis. ¿Cómo voy a bajar la manzana? Ah, la voy a bajar saltando con la escalera, esperando a ver hasta que madure, esperando a que se caiga, aventando una piedra. Entonces yo tengo muchas variables. Por lo tanto, mis respuestas a mis corridas de mi hipótesis van a ser la totalidad. Entonces voy a tener una cantidad como lo que estamos haciendo con la psiquiomopática, voy a tener muchas variables y voy a tener repeticiones. Y las mayor número de repeticiones es la que me va a llevar a mi solución. La que se repita es la que nos vamos a tener. Una cuerda cerrada es cuando tengo una moneda cara o cruz, que de repente tengo un paciente que cuando lo tira cae de canto. ¿Cómo le hace? No tengo ni idea. Yo solamente sabía cara, cruz, y Ujú. me sale así, yo dije, ah, caray, ese yo no lo había pensado. Entonces, pero ¿cuántas veces me cae así? 1 en 1 millón o 2 en 1 millón con él. Pero mis cuerdas son muy cerradas. ¿A qué nos lleva? A esta situación, que estábamos viendo los modelos geométricos. Algo que nos va a llevar cualquier investigación es, 1, que mi hipótesis sea repetitiva. 2, que tenga un modelo matemático. Doc, ¿vamos a hacer matemáticas? Sí. ¿Cuáles matemáticas vamos a hacer? Las que estamos ya haciendo. La repetición del 1, que nos lleva a un 2, y la repetición de las conclusiones, en donde nosotros vamos a poner ya variables con numeración. Eso se llama modelo matemático, que debe de ser reproducido. ¿Sale? Ahora, dentro de la temática del modelo de cuerdas, nosotros vamos a tener diferentes dimensiones que se llama simetría conforme, que fue lo que vimos la clase pasada. Tenemos que ir viendo las simetrías que se tienen. Yo puedo tener un modelo como el primero, que es distinto, en donde los ejes, porque aquí ya vamos a hablar de eje Y, de eje X, de eje Z. Todo lo tenemos que trabajar en modelos geométricos, matemáticos o ejes. Doc, se escucha muy difícil. Sí, tal vez, pero ya cuando empecemos a plantearlo poquito a poquito, nos vamos a dar cuenta los diferentes ejes. Ahora,
me voy a adelantar un poquito a la tarea de las próximas 2 semanas. ¿Cuántos, de acuerdo a lo que tú investigaste, Quique, quién dominaba más, las plantas, los elementos o los animales? Las plantas. Las Ujú. plantas van a ser mi eje X. Anótenlo porque cuando hagamos la gráfica de su modelo matemático de investigación, ustedes me lo van a graficar. Su gráfica X es la gráfica horizontal. ¿Cuál tenía menos? Menos animales. Mi gráfica Y. ¿Quién le sigue? Elementos o materiales con minerales era A ver, el que tenía más fue vegetal, el que se le seguía era mineral y el último, el que tenía menos era animal. bueno, voy a adelantar un poquito. Marian, tú que tienes la tabla periódica en grandota, ¿cuántos elementos tienes? 8 elementos. 8 elementos, perfecto. Las que te salieron, pero en total en tu tabla periódica, ¿cuántos tienes? En mi Más de 20. tabla 118. Perfecto, 118. ¿Se acuerdan más o menos cuántos animales les dije que existían en homeopatía? 365. Y mil Mm, quinientas plantas. Entonces, en mi eje X son las 1500 plantas, que son las que nos van a dar el soporte. Mi eje Y son los animales, que son 300. Y mi eje Z, que es el diagonal, va a ser los elementos. También tengo un químico en una de las otras clases y me dice, no, Doc, pero de los elementos son como más de 3 millones de elementos. Digo, espérame, los de la tabla periódica, ¿por qué? ¿Qué nos pasó, Marian? Cuprun, arsénico, 2 elementos que conforman un compuesto. Nosotros nos estamos yendo a los elementos simples, porque si son 1500 plantas, seguramente va a haber 1500 compuestos de la tabla periódica que forman a las plantas, más 300 compuestos de los animales. Y nomás estamos hablando de una parte del animal, pero si me voy al iris del ojo, tiene compuestos de plata, porque la plata hace la reflexión de la luz. Si yo me voy aquí al diente, tengo calcio. Si yo me voy al hueso, tengo calcio. Si me voy a la sangre, tengo fósforo, magnesio y zinc. Si yo me voy al estómago, tengo cobre, tengo cromo. Entonces, el cuerpo humano, las plantas que tienen elementos de la tabla periódica. Entonces, cuando nosotros grafiquemos, vamos a graficar mi X, mi Y y mi Z. Y vamos a hacer un modelo geométrico. ¿Sale? Vamos a llegar a lo súper mega interesante. Vamos a leer eso, Marian. ¿Qué dice? ¿Cuál es la simetría? Vamos a ver, la primera me la lees y me vas a leer la segunda, ¿sale? ok. Consecuencias. Propiedad crucial, simetría conforme. Distinto, idéntico. Pero esta simetría puede ser rota por efectos cuánticos. Que ya, Anomalía. anomalía. Vamos a ver la que parece patitas así, ¿no? Si ustedes que tienen su figura del lado derecho, que es ustedes me lo rotan, traten de rotármelo en su mente, ¿qué va a suceder? Queda exactamente igual, pero en espejo. Ustedes rótenme el otro, ya no queda exactamente igual. Este es distinto en la rotación y esto es idéntico. Este modelo que representa este modelo, cuando yo ya lo grafico, se llama anomalía, porque yo ya estoy generando una frecuencia que es la frecuencia del movimiento. Hay personas que están yendo a la clínica y me dicen, doctor, es que yo todavía no entiendo cómo es el efecto de la frecuencia.
Cuando ustedes hacen una frecuencia en su trabajo con su equipo, llámale cualquier herramienta, ¿qué están haciendo? Que una entidad idéntica, al tener una frecuencia, están haciendo estos movimientos constantes que se están definiendo como ondas. Y ustedes pueden hacer una anomalía al no saber realizar una hipótesis. Y pueden incrementar una anomalía al trabajar un decreto no especificado. Si ustedes comprenden que no solamente están deseando que algo suceda, que sería el decreto mental, vibrar y hacer, sino están desarrollando una frecuencia que no solamente van a impactar lo que ustedes están mencionando, sino la frecuencia va a impactar en las consecuencias. Entonces vamos a ser muy cuidadosos cuando nosotros enseñemos a hacer hipótesis. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar, como bien lo decía Enrique, un soluto tóxico que yo no sabía que siendo el soluto en cantidades generales podían dañar un organismo, porque hasta ahorita lo estoy conociendo y lo estoy haciendo, entonces esto se va a llamar anomalía científica, porque no estoy conociendo cuál es mi impacto. ¿Cuál es lo fabuloso de este tipo de capacitaciones? Que ustedes ya conscientemente van a hacer un trabajo de frecuencias con una hipótesis específica que no va a tener fallas porque la van a tener bien direccionada. Por lo tanto, cuando veamos la teoría del caos, van a decir, wow, entonces yo pude haber hecho caos anteriormente, seguramente ya lo hicimos, ¿eh? En el momento que me casé con mi marido, Ujú. casa, en el momento que tuve mi primer hijo hice un caos en mi casa, en el momento que hice mi primer trabajo llegué tarde, hice un caos en mi trabajo. O sea, todos estamos rodeados de caos, controlados, pero un caos no controlado es el caos que yo no puedo definir. Ahora sí, Oli, échame tu pregunta. Ujú. No, no, era lo mismo. Entonces estamos viviendo, si usted dice que una anomalía es un cambio en la ecuación, entonces cada momento estamos haciendo una anomalía de nuestras vidas, por lo tanto vamos a llegar a un caos pues, prácticamente todo el tiempo, porque estamos determinando un cambio en las variantes, ¿no? Y si nosotros estamos teniendo un distinto, bueno, que no tengamos una simetría conforme a lo que se supone que debimos de haber estipulado, entonces nuestras variantes van a estar cambiando constantemente. Exactamente, por eso tenemos la capacidad de en esta doctorado, maestría o máster y diplomado, tener la capacidad de determinar en qué momento mi hipótesis ya está cambiando. Pero es bien importante que estemos nosotros trabajando la frecuencia, porque necesitamos, ok, ya cambió. Mi tesis tiene el alcance de volver a hacer otra hipótesis para desarrollarla o ya me alcancé, ¿no? En el caso del doctorado, sí. En el caso del doctorado me tienen que hacer por lo menos 4 hipótesis, de las cuales ya va a llevar a su trabajo porque van a tener 4 diferentes formas, hasta 4, no 4, hasta 4. En el caso de la maestría me van a hacer 3 hipótesis, hasta 3 hipótesis. En el caso de máster, hasta 2 hipótesis y en el caso del diplomado, solo una hipótesis. Porque porque el doctorado estamos llevándolos a la investigación. Por lo tanto, estamos trabajando prueba y error. Te voy a dar un caso muy simple del caos. Yo soy tú, yo y María, Sandra, Felipa, somos hijas de casa. En el momento que empezamos a crecer, porque las 4 somos amigas y vamos al kinder, pues nuestros papás son felices porque nos tienen controladas, nos ponen nuestras coletas, nos ponen nuestra faldita. Es más, cuando hace frío nos mandan con pants, aunque no nos guste. Su primer caos, nos vamos todas a la primaria. Pero pues Marian es el número 9. Marian va a estar bien humana. La Márgara, que soy yo, bien trabajosa acá. Sale Sandy, que es un 10, ahí echándonos nuestro jalón de orejas, porque los 10 son más así disciplinados. Pero llega Olivia, que es un 5, que es la libertad total, y nos empieza a descarrilar.
Primer caos en nuestra vida, porque los papás dicen, ya están creciendo las niñas, ya los quitaste de su superficie normal, ya no nos pueden controlar, ya estamos protestonas, ya vamos en sexto, ya empiezan las reglas. Vámonos a la secundaria. Sandra y Mago se unen y son las estudiosas. Marianne es la que a todo mundo es la jefa de grupo y es la que a todo mundo cuida y les pasa las tareas. Y bolas, Olivia nos invita a irnos de paseo en un día que tenemos que ir a clase. Tercer caos para nuestros papás. Entonces, vivir en caos no es malo, porque para nosotros no es caos, Oli. Para nosotros es fabuloso porque estamos aprendiendo de la vida. ¿Para quién sí es el caos? Para los papás. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por ahí y saben que estamos en riesgo y nosotros no tenemos la capacidad de ver ese riesgo. Y aún así lo estamos probando. ¿En qué momento tú vas a saber que los niños de kinder son controlables, los niños de primaria están creciendo y los niños de secundaria se nos pueden destrampar? Cuando tú ya estás viviendo esa etapa de ser papá, porque ya corriste todas esas etapas. Yo ahorita en este momento ya todos nosotros corrimos la etapa de adquisición de una herramienta, o aprovecharla y no aprovecharla, de tenerla y no tenerla, de hacerla y ponerla. Entonces tuvimos que pasar por esas etapas de aprendizaje porque todavía estas herramientas no estaban especificadas y en muchas situaciones de personas que no tienen estos conocimientos las observan como brujería, como holísticas, y no, totalmente tienen un método científico que está bien desarrollado. ¿Sale? Ahora, pero espérame, me quedé en la secundaria. Vámonos los 4 a la prepa. Bueno, a mí me han contado, porque yo vengo de Boca, que la prepa son más divertidos y el CCH mejor. Entonces nos vamos al CCH. Todas las 4 al CCH. Cuarto caos de nuestros padres. Y de repente nos vamos a la universidad y todas nos casamos en la universidad. Quinto caos para nuestros papás porque no han terminado la carrera estas chamacas y ya se están casando, ya se están embarcando. Sexto caos para nuestros papás. Todas nos embarazamos porque somos del club de las embarazadas y todas al mismo tiempo nos embarazamos. ¿En qué momento fue caos para nosotros, Soli? Ninguno, porque nosotros íbamos evolucionando el conocimiento y percepción de acuerdo a nuestro criterio de maduración. ¿En qué momento va a ser caos? Pues que nuestro bebé, que nació todos al mismo tiempo, lo mandemos al mismo kinder y todos estamos tranquilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos, pues que Oli nos invita a jugar, esta María nos invita a cuidarlos, sabemos que Sandra nos va a medio golpear y yo voy a ser muy científica porque así es mi numeración. Por eso, cuando yo vi que Sandra era un 19 dije, wow, con razón Sandra me está regañando, pero está bien, Sandra. Ese es tu 10, porque tú eres así. Y ahí nos vas a regañar y nos vas a seguir regañando y por los siglos de los siglos y está padrísimo, porque es tu personalidad increíblemente padre, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando ya se vayan a la secundaria, adivinen qué vamos a hacer todas nosotras para no entrar al mismo caos que nuestros papás. Como ya sabemos que la Oli nos invitó, ¿no? Vamos a meter y vamos a tratar de controlar nuestra teoría de cuerdas a una teoría de cuerdas cerradas y en vez de mandarla a la Cerrada. secundaria, pues las vamos a mandar a una de monjitas porque nos dijeron que ahí sí las tenían rezando, ¿no? Y si hubiéramos tenido puros niños, pues los mandamos a la mitalizada para cortarles la greña, que no se pongan piercing y limitarles las tablets. ¿Por qué? Porque ya pasamos por ahí. Y si en la universidad nos embarazamos, adivinen qué vamos a hacer. Les vamos a decir pues, que el sexo es malo, les vamos a dar condones, los vamos a mandar a planificación familiar, los vamos a llevar a los asilos de los niños abandonados, los vamos a someter a situaciones en donde ellos hagan conciencia para que no
se repita la misma frecuencia, porque acuérdense, una frecuencia marcada es una frecuencia que nosotros podemos volver a repetir. Por eso en muchas situaciones, cuando yo no es agravio ni me quiero ser grosera, cuando yo veo que una persona tuvo una hija en su adolescencia, seguramente la hija de esa adolescencia va a tener una hija en la adolescencia un poquito de los años mayores que ella, pero casi en las mismas situaciones, porque lo aprendió en el seno materno, lo aprendió desde la panza. Es el conocimiento que lleva en frecuencia y por lo tanto la frecuencia repetida tiene una frecuencia con memoria. Yo tengo un marido que es, no es verdad, como lo que sucede. Tengo un marido que es alcohólico, me divorcio y ¿qué vuelvo a encontrar? Otro marido alcohólico. Me vuelvo a divorciar y vuelvo a encontrar otro marido alcohólico. Y veo la historial y entonces me doy cuenta que en su historial hay hermanas divorciadas, tías divorciadas, tíos alcohólicos, padres alcohólicos, hermanos alcohólicos. Estoy repitiendo la frecuencia porque no logré comprender que todos tienen secuencias y todos tienen anomalías. Sí, dime, Oli. Entonces, un patrón, doctora, por ejemplo, el patrón que usted dice de alcoholismo, de drogadicción o de workaholics y todos estos son de cuerdas cerradas. Exacto. Son cuerdas cerradas que hacen que nosotros caigamos en un caos y por lo tanto hacen que se rompan otras cuerdas para ser más flexibles, ¿no? Exactamente. Ay, Felipa estuvo en una escuela de monjas. Ya sabes cuál fue el pasado de tu mamá. Este, ¿A dónde voy? Eso es cierto. Las frecuencias tienen un patrón y el patrón son cuerdas cerradas. Si yo en este momento empiezo a hacer una hipótesis para romper esas cuerdas, para que la frecuencia empiece a virar de una manera, entonces podemos hacer cambios bien importantes. Ahorita me di cuenta que Felipa nos está mencionando las constelaciones. Eso es bien importante. Una constelación es el recuerdo de la vibración, perdón, no soy espiritual, soy científica. Es el recuerdo de la frecuencia y en el momento que yo puedo recordarla, puedo modificarla. En el momento que yo puedo reconocerla, la puedo modificar. ¿En qué momento reconozco o recuerdo? En una hipótesis. Una constelación, una biodecodificación es el recuerdo de las frecuencias pasadas, las cuales nos van a ayudar a... Hay varias personas que llaman y dicen sanar. Nosotros vamos a quitar esa palabra, no vamos a sanar, vamos a reparar. Palabra espiritual, sanar, palabra científica, reparar. Yo con mi hipótesis, con las frecuencias, voy a reparar mi teoría de cuerdas para tener una teoría secundaria que nos va a llevar a reparar la teoría principal. Si yo en este momento ya me voy a ir a las hipótesis de enfermedades. Si yo tengo ahorita en este momento cáncer, que en un momento dado lo tuve, y empezamos a trabajar frecuencias de cáncer, voy a ponerme todas las frecuencias de cáncer, que ese es de repente el miedito que me da cuando tenemos como frecuencias homologadas. No, tengo que hacer una hipótesis muy específica de cuál es la persona y hacia dónde quiero llegar y a dónde vamos a trabajar, que es reparar las células. Nosotros vamos a reparar las células, no las vamos a reprogramar, porque todavía no hemos llegado a ese nivel. ¿Lo vamos a hacer? Sí, porque se pueden hacer con los modelos atómicos, pero en este momento nuestra capacidad solamente es de reparar. Nosotros vamos a reparar tal célula que tiene este diagnóstico con el objetivo de que tengas una calidad de vida. Entonces no podemos decir que se sane el cáncer, sino que se reparen las células y tenemos que tener muchos elementos que vamos a ir conociendo. Ok. ¿Dudas o preguntas? Estoy leyendo ahorita los comentarios, me estoy riendo también con los comentarios. Me están sacando del internet. ¿Quién te está sacando? Ah, no, es tu internet.
No, esta Felipa sí era de todos. A mí se me hace que Felipa no nada más es un número. Es el 18, el 21, el 36. Dice que se fue de pinta, se fue a la escuela de monjas, las constelaciones, como ya lo habíamos platicado. Ok, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Quiero nada más cerrar con este teorema, que es la teoría de dimensiones extras. ¿Qué es una dimensión extra? Cuando yo ya logro ver las dimensiones actuales y le voy sumando las dimensiones. Y esta manguerita que estoy poniendo así es como se van anudando las teorías de cuerdas. Por eso las teorías de cuerdas pueden ser múltiples o unificadas. Primero tenemos que comprender la teoría de única, la teoría de cuerda única, para después empezar a englosar todas las demás teorías. Quiero que la presentación ya está en el internet, perdón, ya está en el WhatsApp. Necesito que todos la lean. Ya en la siguiente clase, antes de empezar la clase, vamos a mandarles, vamos a pedirle a Luis que me haga en la plataforma ya sus primeras preguntas. Quiero ya subir sus matrículas para que puedan ingresar. Quiero verlo con la maestra en un momentito más para que todo mañana a partir de las 3 ya pueda ser visible. Sí, dime, Oli. Disculpe, doctora, entonces la tarea, pero es que la interrumpe, la tarea la vamos a hacer otros 7 días con chakras por 5 minutos y vamos a tener entonces, ¿qué fecha vamos a poner al final? Ok, O sea, la vamos a expander. ahorita Marian me va a hacer el listado de tareas. En el caso de Ujú, Felipa, Sandra y Ezequiel, ujú, ellos van a empezar con las tareas que iniciamos solamente por 7 días, así como se los había indicado. En el caso de chakras, solamente en aquellos que nada más han corrido un día o ninguno, me van a correr 7 días. Ahora, la de psique homeopático me la van a correr por 8, porque 8 es trabajo, poder y dinero. Y las chakras me la van a correr por 5, que es libertad. Ahora, hicimos una pequeña aclaración. Un 8 puede ser 8 segundos, 8 minutos, 8 horas, o la suma que me dé 8. 62 minutos, 26 minutos, 17 minutos, todo lo que sume en un 8. Y los chakras, todo lo que me sume en un 5 o un 5. 5 segundos, 5 ujú, minutos, horas, 50 horas. Yo les diría como 5 ujú, minutos, hasta puede ser 23 minutos o puede ser 14 minutos. Todo lo que me suma 5, ujú, que es la representación de la ujú, libertad. ¿Sale? En el caso ujú, Marian, que hizo la tarea de chakras, ella me va a correr, me va a presentar una tarea de 14 días, porque es bien importante que vayamos viendo las diferencias de las tareas para que vean las diferencias en las corridas, ¿sale? En el caso de todos, me van a investigar qué es la numeración o la numerología. En el caso de Olivia, que ya adelantó esa tarea, me va a hacer las corridas, ¿sale? En el ujú. caso, Las corridas de chakra, perdón, las corridas de chakra, ¿verdad? las cor- ¿Y qué fecha ponemos? Ponemos el 5 de agosto, o sea, el día de la clase que vamos a entregar. ajá, me van a poner el 5 de agosto, que es el día de la clase, pero Oli, me tienes que volver a correr otra vez los psique homeopáticos con tu hipótesis. O sea, tú me vas a hacer 2 corridas. La corrida de psique homeopático, bueno, todos vamos a hacer 2 corridas. La corrida de psique homeopático, 8 con terminación en 8, y la corrida de chakras con terminación en Ujú, 5. ujú, Porque acuérdate que para tu tesis, ujú, este primer bimestre, que ya vamos ahorita ya para el segundo mes, ujú, este primer bimestre es el aprendizaje de cómo vas a hacer tu corrida de tu tesis. Y en tu tesis no va a correr nada más una, ujú, va a correr 4 meses. Y si yo voy a cambiar ujú, de hipótesis, seguramente voy a correr un mes, otro mes y otro ujú, mes. ujú. Hipótesis diferentes para que me dé tiempo de hacer mi trabajo y hacer mis conclusiones. Entonces sería, entonces, por ejemplo, en vez de poner mejor de 5 de agosto, en la hipótesis voy a poner el último mes de cada mes Seguramente en tus mejor. próximos.
Pero ahorita no. Ahorita sí es el 5 de agosto porque vamos a ir cerrando. Acuérdate que vimos la Ah, clase ok, de ok. cuerda abierta. ¿Por qué? Si de Ujú. cuerda abierta, Marian, ¿qué nos pasa? Empezamos a divagar. No se cumple nada. Ujú. Ya, Marian. Pues estamos ahí todos, en incertidumbre, divagando, haciendo como que lo hacemos y no lo hacemos, nos perdemos, ¿no? No hay nada certero. Una cuerda abierta significa que el trabajo padrísimo que hice al principio lo puedo perder. Hay personas que me dicen, Doc, ya llevo muy bien el tratamiento y estoy muy bien y mire, estoy corriendo mis frecuencias y estoy haciendo mis hipótesis y cuando no cierran y dejan la cuerda abierta, de repente, pum, todo se desmorona. ¿Pero por qué? Ya no funcionó. Entonces empezamos a la desilusión porque no lo hicimos bien, porque no cerramos la cuerda. Entonces tenemos que cerrar todas las teorías. Por eso ahorita en este momento no nos conviene que sea hasta el 31, sino ya estamos haciendo los ciclos cerrados. La primera semana se cierra este ciclo, la siguiente semana se cierra este ciclo, la siguiente semana se cierra este ciclo. Si no cerramos los ciclos, podemos dejar las frecuencias abiertas y entonces donde se emparejen es donde van a actuar. Y eso nos lleva al caos. Un caos que no queremos tocar. ¿Sale? Bueno. Con esto damos por finalizado. Yo quería ver si teníamos tiempo con la maestra, pero ya no nos va a dar tiempo. Para la próxima, la maestra va a empezar con lo de la parte de las tareas para que vayamos llevando y vamos recibiendo todas sus tareas, por favor. Mañana a partir de las 3 van a encontrar esta grabación eh, para que lo puedan visualizar las veces que sean necesarias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Que tengan muy excelente noche. Ahora sí me vuelvo espiritual, les mando bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, bendiciones.